La idea de esta clase era para ver a Dante Alighieri desde otra perspectiva, desde una perspectiva que no lo tiene como al autor de la Divina Comedia solamente, sino también como el padre de la lengua italiana. Y este trabajo de Dante en la lengua italiana se refleja en dos obras de él, que aquí la puse por escrita, una es el Convivio y la otra es el De Vulgari Eloquentia, escrita en latín. Eh, bueno, dijimos que Dante Alighieri es el padre de la lengua italiana porque justamente en estas dos obras que empiezan, como ven acá por la fecha, empieza su trabajo a estas a dos obras a principio del siglo XIV y él propone una reflexión de tipo lingüístico sobre la variabilidad lingüística de la península italiana. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Ah, ok, ok, bien, bien. Bueno, decía, es una primera reflexión sobre la diferencia lingüística que atañe a la península italiana en la época en la que Dante Alighieri vive. El Convivio es la primera que escribe sobre este tema lingüístico, empieza en 1303 hasta 1308, en el medio hace una pausa y sigue su reflexión lingüística en el de vulgar y elocuencia, que empieza siempre ahí, a mitad del Convivio, en los primeros libros, y después lo terminará terminado el de vulgar y elocuencia. En realidad, el de vulgar y elocuencia es inconcluso. Bien, con esta primera obra, El Convivio, dijimos que Dante se da cuenta de la situación lingüística italiana. ¿Y por qué se da cuenta de esta situación? Porque vive una experiencia para él muy traumática, que es el exilio. Y desde el exilio Dante siente la necesidad, él en primera persona, de utilizar una lengua que no fuera solamente la lengua vulgar de Firenze, de Florencia, sino que necesitaría, al andar por otras regiones de Italia, por otros lugares, otra lengua que puedan entender toda la gente a la que él se dirige con las obras que está escribiendo en ese momento. Y se da cuenta de que esta lengua en Italia no existe. Este es el problema al que él llega con el Convivio y siente la urgencia de encontrar una lengua común reglamentada. ¿Reglamentada por qué? Porque en la época de Dante Alighieri la lengua de la cultura era la lengua latina. Las obras literarias solamente, y la de ciencia también, eran escritas solamente en lengua latina. Y la lengua latina es una lengua que es fuertemente reglamentada por una gramática fija, estable, mientras que la lengua vulgar no tiene esta característica, sino que es una lengua que es más flexible, es más útil y se adapta más a las exigencias lingüísticas de las personas y por eso va cambiando. El tema del exilio, Dante lo propone en la Divina Comedia, en el canto 10, en donde aparece el personaje Farinata degli Uberti, que le predice su exilio, diciendo, lo leo directamente en castellano, y así continuando lo de antes, que aquel arte me dijo mal supieran, eso, más que este hecho, me tortura. Pero antes que 50 veces arda la faz de la señora que aquí reina, tú has de saber lo que tal arte pesa. El arte al que se refiere Farinata es la de volver a Florencia, porque él también estuvo afuera de Florencia mucho tiempo, era de la facción contraria a la de Dante Alighieri, pero Florencia en la época de Dante Alighieri veía mucha batalla entre estas dos facciones
contraria y a Farinata también le tocó de estar afuera de Florencia. Y entonces le dice a Dante, le predice que esta arte pesa y que vos, antes de que la señora que aquí reina en el infierno, Proserpina, vuelva 50 veces, sabrás cuánto questa arte pesa. Eh, bueno, volviendo a la situación lingüística italiana, cabe aquí hacer una paréntesis sobre este tema, porque es un tema que es muy peculiar de Italia, no hay otra situación lingüística de este tipo en otro lado. Entonces, es una situación en la época de Dante sumamente fragmentada debido a cambios diacrónicos y variación diatópica. Esto quiere decir que los cambios tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Desde el origen de la lengua latina, qué sucedió en el tiempo y cómo cambió la lengua, y también la lengua cambia por cuestiones de lugares, o sea, de un lugar a otro en Italia las lenguas cambian, hoy también. Así que este mapa nos muestra cuál era la conformación de Italia en la época prerromana, porque de ahí trae origen la historia de cómo quedó la lengua tan fragmentada en la época de Dante Alighieri. Y como ven aquí, Italia está sumamente fragmentada en pueblos distintos, como verán, retos, ligures, sabinos, umbros, latinos, y todos ellos tenían lenguas distintas. Después sucedió que se desarrolló Roma y la lengua latina. Entonces, esta parte fue agrandándose y la lengua latina fue desarrollándose en todos los lugares donde los romanos conquistaban. Y de ahí en más tomará lugar un proceso que lingüísticamente se llama latinización, o sea, la difusión de la lengua latina en todos los lugares donde los romanos conquistaban. Y como vemos acá, se empieza desde Roma y se amplía su difusión hasta llegar aquí, siglo II, en donde hay una máxima expansión del Imperio Romano y vemos que toca España, el norte de África, la Galia, la Italia, la parte Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces la difusión de la lengua latina en este momento era muy amplia. ¿Y qué sucede? Que la lengua estaba formada por dos usos, podríamos decirle. Un latín escrito, que era la lengua que estaba fijada en los textos escritos y que se seguían igual a sí mismo, en el sentido que la lengua no variaba porque estaba fija en la escritura. Y la lengua oral, el latín oral, que estaba sujeto a cambios. Este latín oral tomaba el nombre de Sermo Vulgaris. ¿Por qué vulgaris? Porque de la palabra latina vulgus, que quiere decir pueblo, o sea, era la lengua del pueblo y por ello era hablada. ¿Qué sucede con las lenguas desde ese momento en que había tanta población prerromanas y tanta lengua distinta? Que estas lenguas prerromanas hacían de sustrato a la llegada después del latín, que fue a superponerse a estas lenguas todas diferentes. ¿Y qué sucedió? Que se hizo una mezcla lingüística que desde la lengua de sustrato al latín creó unidades lingüísticas diferentes por cada lugar. Entonces ya ahí hay una conformación distinta lingüísticamente hablando. Sucesivamente se modifica todavía la lengua y ¿por qué? Porque hay invasiones bárbaras que van a aportar nuevamente otro cambio lingüístico con las lenguas bárbaras que se superponen a la lengua prerromana
a las modificaciones que aportó el latín y después esta lengua de las poblaciones germánicas. Así que la fragmentación, digamos, lingüística de la península italiana era muy grande. Y volviendo un poquito a hacer un resumen, el latín del habla, no era el latín escrito, el latín del habla se transformó con el tiempo y con todos estos cambios y estas modificaciones sufridas por la mezcla lingüística de esos estratos lingüísticos en lenguas vulgares que eran distintas por cada parte de Italia y esas lenguas vulgares después se transforman en lenguas neolatinas, que son las que hoy conocemos, el francés, el portugués, el español, el italiano, etcétera, etcétera. Esto sucede bueno, en las partes de Europa donde el latín se superpuso a otro idioma, dio esta lengua portugués, español, francés. Mientras que en Italia, donde el latín se superpuso a lengua prerromana distinta, dio origen a los que son hoy los dialectos que tenemos en Italia, porque en realidad esta diferencia lingüística sigue en Italia todavía vigente. Bueno, volviendo un poquito a Dante y a su observación de estas diferencias lingüísticas en Italia, vamos a hablar del convivio. El convivio es la obra donde él primero se plantea este problema. Y fue una obra que él decidió escribir para hacer para dar una explicación a una obra precedente, Le Canzoni, los poemas que él había escrito anteriormente, y darle una explicación porque eran de argumento fuertemente filosófico y necesitaban una explicación. Entonces escribe el convivio, que con este título deriva del latín convivium, que banquete, era como una condivisión no de comida solamente, sino en la metáfora de Dante Alighieri, este convivium era para compartir sabiduría. Y en este banquete la comida eran estos poemas que él había escrito, mientras que el pan que acompañaba esta comida eran las explicaciones que él estaba proponiendo en el convivio a estos poemas. En esta metáfora él explica que el pan que acompaña a estos poemas que eran la comida estaba hecho de forraje y no de trigo. Y esta metáfora nos quiere decir que Dante escribe los comentarios alle canzoni, a los poemas, en lengua vulgar y no en lengua latina. Como el forraje es menos digno del trigo, así el vulgar, la lengua vulgar, es menos digna del latín. En este momento de su reflexión sobre el tema lingüístico, Dante piensa esto. Pero no solamente Dante, todo lo literato y toda la comunidad científica pensaba de la misma manera. O sea que la perspectiva en este momento es que Latina lingua es superior esto, como dirá él después en el De Vulgar y Elocuencia. O sea, la lengua latina es superior porque es fija, porque es inmutable, porque no cambia con el tiempo. Pero Dante Alighieri escribe el convivio en lengua vulgar y lo hace por tres razones. La primera razón es una instancia de difusión más amplia de la obra, o sea, si él escribiera la explicación a sus poemas en lengua latina, no habría mucha gente que podría acceder a ellas, sino que solamente los literatos. Entonces, él quiere ampliar el público al que se refiere con estas obras o al que se dirige con esta obra y quiere donar, con palabra de Dante, eh, cultura, moral, filosofía a un público más amplio.
El segundo motivo que Dante aporta a esta elección que hace de escribir en lengua vulgar el convivio es, con las palabras de Dante, lo naturale amore a propria locuela. O sea, sería el amor innato que cada uno tiene por su lengua madre. ¿Por qué? Porque es la lengua de la primera adquisición, es la lengua de la primera socialización y es la lengua con la que la persona sigue adquiriendo y aprendiendo cuestiones en la edad también más madura. Y el tercer motivo que lleva a Dante a utilizar il vulgar es cautela di disconvenevole ordinazione, o sea, no es conveniente, dice Dante, la escritura de un comentario a una obra que sea en latín cuando la obra misma es escrita en vulgar. Entonces, no se podía, de esta manera no era conveniente que la explicación fuera en latín y la obra misma fuera en vulgar. Por eso él empieza a utilizar el vulgar porque se da cuenta de que es más apto a poder ampliar el público al que él se dirige y poder expresar mejor la exigencia lingüística de las personas. Eh, este cambio lingüístico se nota que Dante Alighieri lo está reflexionando porque lo escribe y dice: lo latino è perpetuo e non corruttibile, lo volgare è non stabile e corruttibile. O sea, el latín es perpetuo, no se corrompe, y la lengua vulgar es todo lo contrario. Y en il convivio, nel libro primero, dice: onde vedemo nelle scritture antiche delle commedie e tragedie latine che non si possono trasmutare, quello medesimo che oggi avemo, che non avviene del volgare, lo quale a piacimento artificiato si trasmuta. Traducción mía. Donde vemos en la escritura antigua de las comedias y tragedias latinas que no se transforman en lo mismo que hoy tenemos. Eso mismo no acontece en el vulgar, lo cual a placer artificialmente se transforma. Él se da cuenta también de un cambio lingüístico que atañe la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo. O sea, está marcado en diatopía, en diacronía. Sí. Y aquí dice en el convivio libro primero: onde vedemo nelle città d'Italia, sebbene volemo a guardare da 50 anni in qua molti vocaboli essere spenti e nati e variati, onde se il picciol tempo così trasmuta, molto più trasmuta lo maggiore. Sì che io dico che se coloro che partiro d'esta vita già son 1000 anni tornassero alle loro cittadi, crederebbero le loro cittade essere occupata da gente strana per la lingua dalla loro discordante. Di questo si parlerà altrove più ampiamente in uno livello che io intendo di fare, Dio concedente, di volgare eloquenzia. Traduzione. Donde vemos en las ciudades de Italia, si queremos observar bien, desde hace 50 años, que muchas palabras han caído en desuso, otras creadas y otras cambiadas. Así que si cambian así en poco tiempo, cambiarán mucho más en más tiempo. Por eso digo que si los que han estado muertos por 1000 años volvieran, perdón, a sus ciudades, creerían que están habitadas por gente extrañas, debido a un idioma muy diferente al suyo. Esto se discutirá en otro lugar, en un librito que pienso hacer, si Dios me lo permite, de vulgar elocuencia. Entonces ya aquí notamos que escribe sobre el cambio lingüístico diacrónico y diatópico. Y la reflexión continúa en el de vulgar y elocuencia, que es un tratado de lengua y de estilo, esta vez escrito en lengua latina, porque el objetivo de Dante Alighieri con este tratado es de hablarle a la comunidad de los literatos, para demostrarle que la lengua vulgar es nobilior, como dirá él, más nobles
es más noble que la lengua latina. Eh, por eso en esta obra a la conclusión cambiará de perspectiva y afirmará la dignidad de la lengua vulgar. Eh, Taboni, que es un lingüista que estudió muchísimo Dante Alighieri, dirá que Dante Alighieri è il principal herrero de la lengua italiana, el primer teórico, o sea, el primero que se da cuenta de estas cuestiones lingüística italiana. O sea que el tema del exilio fue un mal para él lo sufrió muchísimo de estar lejos de su amata Firenze, pero en el mismo tiempo es la causa sine qua non. Él pudo hacer esta reflexión y encontrar y dar el primer envión a las cuestiones de la lengua, a esta cuestión lingüística que atañe a Italia y que empezó con Dante Alighieri en la búsqueda de una lengua común de nivel superior. Eh, Por eso Dante en sus reflexiones llama a esta lengua vulgare Latium, le pone este nombre para darle esta configuración de ser nacida en el Lazio, cosa que le da mayor prestigio, pero a la vez es una lengua vulgar, o sea, es la lengua del pueblo. E nel convivio dice: poiché fu piacere degli cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno, per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, peregrino quasi mendicando sono andato. Traduzione: después que fue el placer de los ciudadanos de la bella y muy famosa hija de Roma, Florencia, arrojarme de su dulce seno por casi todas las partes a las que se extiende esta lengua, como un peregrino, casi mendigando fui. Y en el de Vulgaria Elocuencia, como dije antes, llega a cambiar su perspectiva sobre la lengua y a no pensar que el latín fuese superior, sino que la lengua vulgar es definida nobilior con respecto al latín. Y también en el de Vulgaria y Elocuencia tenemos un extraordinario reconocimiento por parte de Dante de la existencia de cambio diacrónico y de la variación diatópica de la lengua, escrita obviamente ahí en latín, pero leyéndola en castellano, puesto que cada una de nuestra lengua ha sido reconstruida a nuestro gusto, es decir, para satisfacer la necesidad de comunicativa de los humanos, y puesto que el hombre es un animal muy inestable y muy cambiante, no puede ser ni duradero ni persistente, sino que, al igual que las cosas humanas, como las costumbres y los hábitos, varía necesariamente en el espacio y en el tiempo, sino que tiene que diferenciarse por distancia del lugar y del tiempo, ¿no? Y en cuanto al tiempo, también dice que de un lugar al otro también se notan mucha diferencia y que se necesita en Italia ahora una lengua que sea desmunicipalizada, o sea, que no tenga esa característica que la diferencia de un lugar al otro. Bien, y estamos hasta aquí. Ahora interrompo la condivisione y bien. Bueno, esto era un poco el discurso que yo quería hacer para hacer entender cómo Dante Alighieri fue realmente el padre de la lengua italiana, haciendo este primer paso en el utilizo de la lengua vulgar frente a la lengua latina, y que después escribe la Divina Comedia en lengua vulgar, y que después en el tiempo esta cuestión de la lengua seguirá con muchos otros literatos y de los que veremos nosotros, Manzoni, y bueno,
Y a seguir después en todo el 900 hasta 1950, en donde se encuentra una lengua italiana estándar que todos los italianos de norte a sur puedan hablar y entenderse uno con otro.